Bueno, les voy a dejar una hermosa tarea sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y todo lo ve, todo lo ausculta. Jesucristo era la palabra de Dios y por la palabra de Dios resucitó muertos, por la palabra de Dios multiplicó la materia. Yo estuve en México y Monseñor Talavera es obispo de México cuando se multiplicaron los tamales, 16 tamales en una olla y comieron más de 300 personas y los 16 tamales quedaron en la olla. O sea que el milagro de los panes y los peces es verdad y fue literal, no como algunos exégetas, apóstatas y herejes lo interpretan. Mire, el cura multiplicaba los panes, San Benito multiplicaba el aceite. La palabra de Dios, yo les voy a recomendar el Salmo 119, Salmo 119. Lean cómo funciona la palabra de Dios. Es decir, el Salmo 119 nos da una exégesis, una interpretación sobre la Biblia y nos explica cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, por qué muchas veces al no guardar las ordenanzas de Dios o al guardarlas mal, Dios nos humilla. ¿Por qué Dios nos humilla? Porque nos quiere salvar, porque Dios quiere nuestro bien. Entonces a veces vivimos la palabra a medias o en una forma mediocre y pobre y no vivimos la palabra completa y Dios nos humilla porque nos ama y Dios quiere que todos los hombres se salven. Y lo más importante es la eternidad. Lo más importante, hemos convertido a Dios en un Dios materialista y material. Lo hemos acomodado al sistema capitalista. No, eso no es. Dios no es capitalista ni es comunista. No, Dios es santo, Dios es perfecto. Entonces, la palabra de Dios en el Salmo 119, guardar las ordenanzas de Dios. La Biblia tiene ese mensaje del Salmo 119 que algún día le vamos a dedicar un programa completo al Salmo 119 para ver cómo es la palabra de Dios y por qué debemos guardar la palabra de Dios y qué efectos y qué resultados produce. No podemos seguir siendo católicos ni siquiera tibios, ni siquiera mediocres, sino apocados de nada, pues, porque no leemos, no conocemos la palabra de Dios y no podemos vivir lo que no conocemos. Decían los filósofos que nadie ama lo que no conoce. La palabra de Dios es Jesucristo y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y Jesucristo nos deja los 4 evangelios. Si viviéramos ese código de vida, que es código de vida y vida abundante, trae la presencia, la paz y el amor de Dios a nosotros. Si viviéramos ese código de vida, seríamos felices, tendríamos paz, tendríamos equilibrio en los hogares, en las familias, en todo. Económicamente no nos faltaría nada, como no les ha faltado a todas estas personas que viven la palabra de Dios. Un abrazo para el padre Isaías Guerrero, con sus 3.000 o 4.000 muchachos en esos 5 colegios, confiados en la palabra de Dios. Recibe bendiciones de todas partes, recibe donaciones de los judíos. Dios bendiga a estos judíos que ayudan al padre Isaías, a todas estas personas, para sostener 3 o 4.000 muchachos gratis en unos colegios. Es la palabra de Dios. Y si alguno me ama, guarda mi palabra. Y pidan lo que quieran, mi Padre les dará y les responderá. Pero no es un dinero que viene de Dios, no es un dinero mal habido, robado, de malos negocios, sucio, no, es que Dios da lo que necesitamos si nosotros obedecemos y guardamos su palabra. Es una promesa en Josué en el capítulo 1, te irá bien en tus empresas si guardas las ordenanzas de Dios, lo que dice el Salmo 1, lo que dice el Salmo 119, los salmos referidos a la palabra de Dios, pero no le distorsionemos la palabra de Dios a la gente, porque así Dios no nos va a bendecir, negando las verdades de la fe y las verdades eternas que la Iglesia ha sostenido durante 2000 años, negando lo que está en el catecismo de la Iglesia Católica, y muchas veces lo hacen solapadamente, soterradamente, no lo dicen explícitamente. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo podría contarles aquí muchos exorcismos, muchos milagros, multiplicaciones de panes y peces, como le sucedió a Lino Sevillano con los pollos. También, yo también lo vi en el sur de Bogotá, porque es que no basta creer en Dios, hay que creerle a Dios y obedecer a Dios. Decía Monseñor Alfonso Uribe, les estoy debiendo
el exorcismo del Hare Krishna de Monseñor Alfonso Uribe, que realmente fue muy impresionante. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Y que Dios los bendiga y un abrazo para todos.